en contacto con la Seremi del Trabajo de Magallanes, Victoria Cortés. Victoria, bienvenida nuevamente aquí a Vox Populi 2020. ¿Cómo está? Muy bien, Dante, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Seremi, queríamos conversar respecto de lo que es el empleo acá en Magallanes y esas cifras que dicen que casi 20.000 magallánicos están sin empleo y algunas voces respecto de que esta cifra se podría hasta duplicar hacia el cierre de este año. Mira, Dante, efectivamente, a través de los distintos informes que nos ha ido reflejando el Instituto Nacional de Estadísticas nos hemos podido ir dar cuenta, ¿verdad? Y uno lo siente, es el sentir de la gente que la crisis se está agudizando. Actualmente en el país se han perdido cerca de 1.800.000 puestos de trabajo, lo decía la semana pasada la ministra del Trabajo, María José Saldívar, y lo ratificó el presidente Sebastián Piñera. Entonces, efectivamente, estamos hablando de una crisis que ha afectado el mercado laboral de manera poco antes vista. En la región de Magallanes la situación no es distinta, pese a que mantenemos una situación privilegiada si lo comparamos con otras regiones del país, donde las tasas de desocupación alcanzan, fíjate, el 16%. Magallanes se mantiene dentro de todo en una cifra más bien manejable, por decirlo de alguna manera. Actualmente nuestra última tasa de desempleo es de un 8,4%, es decir, logramos reducir en un 0,2% la tasa de desempleo existente en el informe móvil anterior. Sin embargo, si lo comparamos con el último trimestre móvil, es decir, un aumento de un 4,6%, efectivamente tenemos una crisis importante. Ahora, ¿a cuántas personas equivalen esta tasa del 8,4? Tenemos que tener ojo ahí con ese número, porque efectivamente si analizamos la tasa de ocupados, esta demuestra una disminución importante de un 19,8%, y ahí es donde más o menos hablamos de los 20.000 personas. Pero estos ocupados, no, estos 20.000 ocupados menos, recordemos que el año pasado teníamos un universo cercano a los 92.000, entonces esto cerca de 20.000 ocupados menos, no necesariamente se trata de personas que hayan sido desvinculadas de la empresa por el acto del empleador, sino también ahí encontramos todo este universo que tenía, por ejemplo, contrato a plazo fijo, que renunció, que voluntariamente dijo, sabes que voy a privilegiar mi salud, me voy a quedar en la casa, y no solamente eso, hay gente que no está interesada mientras dure esta crisis en volver al mercado laboral. ¿Ya? Entonces, obviamente es un número muy, muy, muy significativo. Estamos viviendo un momento complicado desde el punto de vista laboral y por lo mismo estamos trabajando para poder diseñar las mejores políticas, las mejores estrategias que nos permitan alcanzar a tantas personas que lo están pasando mal. Y a propósito de eso, comentarte, no sé si sabes, pero hace poquito ya se dio la noticia que fue aprobado en la Cámara del Senado, del Congreso, ¿verdad?, el proyecto de ley que busca mejorar la ley de protección al empleo, mejorando también las tasas de reemplazo y flexibilizando los requisitos para acceder al seguro de cesantía. Así que esa es una muy buena noticia, porque cuando hablamos de todas estas tasas, no debemos dejar de lado a estos más de 8.000 magallánicos que, como bien tú sabes, se encuentran actualmente protegidos a la ley de protección al empleo. Por supuesto. También quería consultar respecto de las cifras de desempleo del 8, y tantos por ciento. ¿Ahí está considerada la gente que está acogida a este beneficio? No, no, porque los más de 8.000 magallánicos que están acogidos a la ley de protección al empleo no son cesantes. Ya este 8,4 es exclusivamente de el universo de personas que no hoy día no tienen una relación laboral vigente. Ahí es importante, Dante, aunque es una cifra pequeñita, bajar del 8,6 del último informe móvil al 8,2, aunque la variación es pequeña, en números porcentuales no deja de ser significativa. Lo que nos demuestra que efectivamente cuando se sale de la cuarentena, ¿verdad?, hay una reactivación de la economía que por más pequeña que sea, se traduce en un empuje en los puestos de trabajo. Y por lo mismo el mensaje tiene que ser, no se puede dejar solo actualmente en manos del gobierno el diseñar planes y estrategias que nos permitan combatir al COVID-19, sino que hoy día es súper importante el autocuidado, el deber de cada uno de contribuir desde nuestra vereda a que la propagación del virus no se siga extendiendo como ha sucedido en las últimas 2 semanas en Punta Arenas, lo que nos tiene sumamente preocupados. Por supuesto. Y bien, Seremi, también
No son comparables tampoco las cifras que se miden a través del tiempo, por ejemplo, no se toman en consideración, por ejemplo, en el IPC no es la misma canasta que hace 10, 20, 30 años, lo mismo debe ser respecto de cómo se considera el desempleo. Sin embargo, ya hay voces que manifiestan que esta crisis que estamos viviendo podría ser incluso mayor que la del año 82, incluso comparable o quizás superior a la del principio de los años 30. ¿Ustedes tienen proyecciones similares o ven el escenario de una forma un poco más optimista? La verdad, antes, que es difícil poder hacer una proyección de manera responsable cuando existe primero tanto temor en la ciudadanía. Hoy día los trabajadores, y me incluyo, todos trabajamos con cierto temor, ¿verdad? No queremos exponernos ni exponer a nuestro grupo familiar y sin embargo tenemos que salir a la calle igual, solamente que de manera responsable. Se ha hablado muchísimo, también leía ese reportaje que tú mencionas, de que en el año 1982 efectivamente, a pesar de que existía un instrumento con herramientas distintas de medición, se había llegado a una cifra como la que tenemos hoy. Otros señalan que la crisis va a ser más profunda que el año 30, y siento yo en lo personal que la profundidad de la crisis está directamente ligada con la permanencia de este índice tan alto de contagio de COVID-19 entre nosotros. En la medida que volvamos a ese estado donde teníamos 3 casos diarios, 5 casos diarios, que vimos que es factible, que se puede, siento yo que la economía va a tener un repunte importante. Eso acompañado de los puestos de trabajo de emergencia que se van a tener que crear para el 2021 y todo lo que venga ligado a la ayuda social que se dé, porque hoy día la única forma de salir de un estado como este es con trabajo. Esa es la única forma estable y permanente. Y obviamente para que esto suceda es necesario disminuir rápidamente el nivel al que hemos llegado a nuestra región, porque sabemos que lo podemos hacer. Entonces siento yo que la profundidad de la crisis va a estar directamente ligada a qué tan rápido somos capaces de adaptarnos a esta nueva situación, a este nuevo escenario, a cambiar la mentalidad, a entender que cuando se pide 1,5 metros de distancia en la fila es porque hay que respetar el 1,5 metros de distancia. Te juro, antes, que yo de repente miro con impotencia cuando voy a la oficina, que la gente todavía se toma con liviandad estas recomendaciones. Y a esta altura ya no debiese ser así. Porque como te señalo yo, no solamente afecta a la salud de las personas, hoy día esto es una cadena. Afecta a la salud, lo que viene aparejado con la economía y lo que desencadena cesantía, hambre, gente pasándolo mal. Comprendo, si está ligada directamente lo que es el efecto de la pandemia, cuarentena, y directamente eso afecta al empleo y a que las personas puedan desempeñar tranquilamente sus labores. Entonces comencemos a hablar respecto de estas recomendaciones para el paso a paso laboral, que no tienen que ver quizás directamente con una apertura total. Si nos pudiese explicar respecto de este procedimiento que busca tratar de normalizar el ambiente laboral viviendo esta pandemia. Claro, lo que busca el paso a paso laboral es como, yo lo interpreto así, es como instaurar en el ADN del trabajador la importancia de velar todos los días por el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad y por los protocolos recomendados por la autoridad de aquí a un buen tiempo. Entonces es indistinto en la etapa en la que se encuentra una ciudad, porque nosotros, por ejemplo, hoy día estamos en cuarentena, lo que significa que solamente pueden estar funcionando los comercios esenciales, pero sin embargo igual le damos al trabajador y al empleador la tarea de estarse preparando en miras de una reapertura independiente del rubro del que se trate. Entonces, en ese sentido, se ha desarrollado por el Ministerio del Trabajo este paso a paso laboral, que son 7 pasos y que buscan establecer la costumbre en nuestra sociedad de protegernos. ¿Y en qué consiste? El primer paso es infórmate. Y en este caso se le entrega a tanto empleador como trabajador la obligación de revisar los protocolos, meterse a la página del Ministerio de Economía, ¿cierto? Estar actualizado en qué es lo que está ocurriendo en la región, cuáles son las recomendaciones de autoridad, y particularmente en la página que es www.pasopasolaboral.cl encuentras los protocolos, una tremenda cantidad dependiendo del rubro de que se trate. Protocolo para construcción, protocolo para el rubro gastronómico, que estamos a la espera que pueda abrir, comercio, en fin, un sinnúmero de protocolos que se pueden adaptar a cada una de las realidades que vive el trabajador. El segundo de los pasos es el organiza y acuerda.
Y en ese sentido se encomienda a los sindicatos, a los comités paritarios y a las pequeñas empresas que tengan 1, 2 o 3 trabajadores organizarse, a conversar de estos temas, a lo mejor imprimir este protocolo, compartirlo entre los compañeros de trabajo. El tercer paso es socializa y capacita. Es decir, nuevamente el compartir, el hablar de qué se trata, cuáles son las medidas que se deben aplicar en el rubro según el criterio de estos comités paritarios, del sindicato. El cuarto paso es adapta e implementa, es decir, poner manos a la obra. Yo destaco, Dante, cuando hemos ido a hacer algunos recorridos por el comercio, por ejemplo, en compañía de distintas autoridades, por ejemplo, la Seremia de Gobierno, algunos locales que han sido bien novedosos a la hora de cuidar la salud de sus trabajadores. A lo mejor puede ser que algunos no tengan los recursos para mandar a hacer una tremenda división de mica, ¿verdad?, pero por último se las han ingeniado para poner separaciones de plástico, las personas siempre con sus elementos de protección personal, con el alcohol gel a la entrada, ¿verdad?, el uso de guantes. Entonces en eso consiste el punto adapta e implementa. El quinto punto para mí es uno de los más fundamentales y es priorizar la salud mental de los trabajadores. Volvemos a lo que hablábamos hace un ratito. Sí, ¿verdad? Porque todos estamos trabajando con una sobrecarga emocional. O sea, aquí el mensaje para el empleador es: no basta con resguardar la vida y la integridad física del trabajador. Es decir, no basta con prevenir que el trabajador ocupe sus elementos de protección personal si no lo estoy cuidando en su salud emocional. Y en ese sentido, súper importante, Dante, apoyarse en las mutuales de cada una de las empresas, pedir charlas, pedir capacitaciones, hacer terapia de grupo, a lo mejor destinar, ya no podemos, ¿verdad?, compartir el desayuno, algo tan intrínseco en nuestra región, el café en la mañana, a lo mejor ya no tenemos esa instancia para compartir el café, pero sí a lo mejor para hacer un coach, para comentar qué es lo que está pasando y cómo nos estamos cuidando. La sexta etapa, Dante, es colaborar en trazabilidad. Y en ese sentido, lo que se busca es que cada una de las empresas pueda diseñar políticas que permitan, en el caso de que exista un positivo al interior de la empresa, que se tenga rápida certeza de quiénes son sus contactos estrechos y cuáles son las medidas que se van a adoptar con este grupo. En ese aspecto, Dante, nosotros como Seremía del Trabajo insistimos y sugerimos en reducir los turnos de trabajo y ojalá dividirlos en turnos de en la mañana unos y en la tarde otros, o una semana uno y otra semana otros, de forma tal de que si un turno debe salir a lo mejor porque son contactos estrechos de un positivo, pueda entrar el otro turno, pero no exponer a toda la gente innecesariamente. Y el último punto antes es evalúa y actualiza, y que dice relación con organizarse periódicamente, una vez cada 3 semanas, una vez cada 15 días, a lo mejor una vez al mes, como lo determine el sindicato con la empresa o el comité paritario, para ver cómo han ido funcionando las medidas y cómo se puede mejorar. Si tú te das cuenta, son pasos muy sencillos. La página, los dejo a todos invitados, es www.pasopasolaboral.cl. La verdad es que es súper didáctica, fácil de ocupar y tiene una cualidad antes, que no quiero dejar la oportunidad de mencionarlo muy brevemente porque sé que se nos está cortando el tiempo. Esta página del Paso a Paso Laboral contiene el FUF, que es el Formulario Único de Fiscalización. Nosotros como Dirección del Trabajo no tenemos intención cuando vamos a fiscalizar de pillar a la empresa en una infracción y multarla. Muy por el contrario, queremos que todas las empresas y los trabajadores sepan qué es lo que vamos a fiscalizar al momento de hacer una visita inspectiva, porque queremos que todos cumplan. Queremos no pasar multas y en verdad ir y verificar que todas las empresas están cumpliendo con las normas de higiene y seguridad que se han determinado pertinentes por la autoridad sanitaria. Entonces, en esta página se encuentra cuál es ese formulario y sirve para hacer una especie de checklist para que los trabajadores puedan ir verificando, ya, con esto sí cumple mi empleador, con esto sí cumple, a lo mejor con esto podemos mejorar o hacer la denuncia, en fin, para que todos conozcan cuál es el protocolo de fiscalización y así nadie pueda alegar desconocimiento y se adopten las mejores y más pertinentes medidas para proteger la salud de los trabajadores. Perfecto, excelente noticia para tomar la iniciativa y no esperar a que caiga la autoridad, digamos, con una multa para poder mejorar las condiciones de trabajo dentro de la empresa. Seremi, quería antes de despedirnos solamente consultarle respecto de, bueno, usted es Seremi de Trabajo y de Previsión Social, respecto de este anuncio de que se presentaría una segunda instancia para hacer un retiro nuevamente de un 10% desde los fondos de ahorros previsionales de cada trabajador. Quería saber su impresión
como autoridad de trabajo y previsión social? Bueno, la verdad es que este es una iniciativa, Dante, que la verdad yo creo, tengo la sensación de que no va a prosperar. Ya. Los estudios nos demuestran de que este retiro del primer 10%, si bien era muy necesario para muchas personas, entendemos la situación, la verdad es que significó que cerca de un 30% de la población, que es precisamente la más vulnerable, consumiera el 100% de sus ahorros. Por lo tanto, un segundo retiro probablemente no va en directa ayuda a las personas que hoy día más lo necesitan. Así que bueno, hay que ver cómo se sigue las indicaciones, si es que se ingresa finalmente el proyecto o no, pero mi apreciación es que no es una señal positiva. Claro, y respecto de una eventual presentación de algún proyecto de reforma del sistema de fondos de pensiones, se viene hablando respecto de esta reforma desde hace varios años ya, desde finales del gobierno de Michelle Bachelet, del anterior, o sea, marchas. Nosotros, Al final, ¿cuándo se va a proponer un proyecto consolidado que agrupe todas estas reformas que tanto anhela la gente? la verdad, nosotros antes ya hicimos esa tarea. Nosotros presentamos Ya. como proyecto al presidente Sebastián Piñera hace más de un año, que está esperando, se abre la oportunidad para ser discutido en la Cámara, un proyecto de ley que no solamente aumenta un 16% las cotizaciones de los trabajadores, sino que finalmente garantiza pisos mínimos para los adultos mayores. Ese es un proyecto de ley que, pese a la pandemia que estamos viviendo hoy día y a tremenda crisis, sabemos que es necesario retomar. Es urgente volver a discutir este tema, porque la verdad que nuestros adultos mayores no pueden seguir esperando y las mejoras tienen que ser hoy día. Victoria Cortés, Seremi del Trabajo y de Previsión Social, muchas gracias por este contacto y esperamos tenerla pronto nuevamente aquí y ojalá comentando otras noticias más positivas respecto de lo que es el desempleo en la región y por supuesto también otras medidas que vayan en favor de los trabajadores de todo Magallanes. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a ti, que estés muy bien, Dante. Hasta la próxima, nos vemos. Bien, y nosotros nos vamos a un corte y a la vuelta estaremos